Gracias por sumarse a este evento. Mi nombre es Julio Durán, para los que no me conocen, en nombre del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y especialmente de la Comisión de Derecho de la Energía, les doy la bienvenida virtual al menos a este ciclo de charlas que lleva por título En busca de una agenda para el sector energético argentino. Les cuento que el ciclo prevé 4 charlas. La primera de ellas es la de hoy, dedicada al sector eléctrico. La segunda, dentro de 2 miércoles, es decir, el 13 de octubre, será sobre energías renovables. Otras 2 semanas después, el miércoles 27 de octubre, el tema es hidrocarburos. Y finalmente, el 10 de noviembre, se cierra el ciclo con una última charla sobre el tema de la transición energética. La idea es, después de unas breves palabras de introducción, que nuestros expositores tengan 20 minutos aproximadamente cada uno para exponer el tema, y después tenemos alrededor de 20 minutos también para preguntas. Para hacerlo más ordenado, les pido que si tienen preguntas para sugerir, las escriban en el chat, de ahí las tomaremos nosotros y las trasladaremos a los expositores. Bueno, les decía, para este primer evento, en el que vamos a intentar conversar sobre los desafíos del sector eléctrico, tenemos 2 invitados muy especiales a quienes yo voy a presentar muy rápidamente porque son personas sobradamente reconocidas en nuestro ámbito. En primer lugar, está con nosotros el ingeniero Carlos Manuel Bastos. Como todos ustedes saben, el ingeniero Bastos, que hoy se desempeña como consultor independiente, tiene una extensa trayectoria en la función pública, ya que ha sido nada menos que secretario de Energía de la Nación entre 1991 y 1996, ministro de Infraestructura entre marzo y diciembre de 2001, y director del ENRE entre 2016 y 2018. Pero más allá de estos cargos, que serían más que suficientes para acreditar su experiencia, Carlos Bastos es el arquitecto principal, espero no incomodarlo con este título, del modelo eléctrico nacido a partir de la Ley 24065. Y es un modelo que en la década del 90, y con independencia de cualquier consideración política, produjo resultados extraordinarios en el mercado eléctrico argentino, desde prácticamente cualquier variable que se analice, sea el precio, la potencia instalada, la calidad del servicio, la confiabilidad de las unidades de generación, la disponibilidad de las instalaciones de transporte. Todos los parámetros del sistema mejoraron en forma muy rápida y muy extensible en un proceso virtuoso que, por lo menos a mi juicio, tuvo como una de sus principales causas un plan bien diseñado y bien ejecutado. Y es justamente esa experiencia lo que, en mi opinión, también lo convierte en una persona de consulta indispensable al momento de analizar, como nos proponemos, cuál debería ser la agenda del sector energético y cuáles son los desafíos que presenta el sector eléctrico en particular. En segundo lugar, va a exponer el ingeniero Rubén Turienzo. Rubén es ingeniero electricista, egresado de la Universidad Nacional del Sur y máster en Dirección de Empresas en la Universidad del SEMA. El ingeniero Turienzo tiene también una antigüedad respetable en el sector de generación de energía eléctrica, a pesar de su juventud. Ha sido gerente comercial de Hidroeléctrica Piedra del Águila, de Central Puerto, y actualmente nada menos que de Pampa Energía. Al mismo tiempo es director en CAMESA, en representación de AGERA, la Asociación de Grandes Usuarios de Energía Eléctrica, de la que ha sido presidente y vicepresidente durante varios periodos. Y como director comercial, de la que seguramente es la empresa más importante del país en este rubro, nos interesa su visión porque creemos que nos puede dar una perspectiva práctica, bien concreta, de los temas que queremos analizar. Finalmente, antes de darle la palabra a nuestros expositores, quería tomar solamente un par de minutos para compartir con ustedes cuál es el propósito y cuál es el objetivo de este ciclo de charlas. Me voy a tomar el atrevimiento de hablar en nombre de todos los integrantes de la Comisión del Derecho de la Energía, para explicar los que, según creo, son los 3 motivos principales que nos llevaron a diseñar este evento. El primero, más bien obvio, es la importancia de la energía. Podríamos decir incluso la importancia creciente de la energía. En la Argentina y en el resto del mundo, el sector energético es una parte muy importante del PBI, del empleo, de la inversión, de la balanza de pagos, de las inversiones, pero además, evidentemente, proyecta su influencia sobre todos los demás sectores de la economía, el
Literalmente, la energía es la fuerza que mueve la economía y en este sentido puede ser un motor del crecimiento económico o puede ser también una carga que dificulte ese crecimiento, puede ser una ventaja o puede ser una desventaja comparativa. A favor o en contra, la energía siempre es un tema esencial. El segundo motivo es que, como seguramente también todos sabemos, están pasando cosas importantes en materia de energía, están pasando cosas interesantes, que hacen que el tema tenga mucha actualidad en la Argentina y en el resto del mundo. El mundo habla de descarbonización, de electrificación, de transición energética, de hidrógeno de todos los colores, de aumentos en el precio del gas, del futuro de la industria hidrocarburífera, en fin, el desarrollo tecnológico, la cuestión ambiental, la cuestión económica, van generando eventos que casi diariamente se convierten en noticias energéticas y dan forma a una realidad que siempre es interesante y que siempre vale la pena analizar. Por supuesto, en Argentina nosotros también tenemos lo nuestro, tenemos vaca muerta, pero tenemos también una situación cuasi permanente de emergencia económica, tenemos un desarrollo de las energías renovables, pero tenemos un problema tarifario que se va convirtiendo en crónico. En medio de estas complejidades y con el agregado de una pandemia, tenemos que tomar decisiones trascendentes sobre gasoductos que van hacia un lado o van hacia el otro, sobre instalaciones de regasificación o plantas de licuefacción, sobre exportar gas a Chile o importar gas de Bolivia, sobre rescindir contratos, ejecutar penalidades. En fin, apenas con sobrevolar el sector energético argentino, uno se da cuenta de que existen muchísimos desafíos interesantes. Freud decía que había sido un hombre afortunado porque en la vida nada le había resultado fácil. Y en ese sentido, probablemente nosotros también tengamos que considerarnos afortunados, porque la solución de nuestros problemas energéticos no nos va a resultar fácil definitivamente. Y justamente conectado con la necesidad de resolver esos problemas energéticos, yo creo que el tercer motivo que justifica estas charlas, posiblemente el principal, es una valoración compartida sobre el mérito de la planificación y la necesidad de involucrarse en ese proceso de planificación. Por supuesto que hay más de una manera de organizar el sector energético de un modo virtuoso, de un modo que contribuya al desarrollo de la economía nacional. Hay distintos modelos, porque hay miradas diferentes sobre cuestiones técnicas, sobre cuestiones económicas, sobre cuestiones políticas, que conducen a distintas soluciones. Casi todas estas cuestiones son discutibles y merecen ser discutidas, pero lo que no creo que sea discutible es que ninguno de nuestros problemas va simplemente a desaparecer o se va a resolver por casualidad. En todo caso, necesitamos un diagnóstico realista y a partir de ese diagnóstico organizar los recursos existentes, aplicar los esfuerzos disponibles hacia la obtención de ciertas metas. Y sobre todo, creo que se necesita que nos involucremos en este proceso, que cada uno desde nuestro espacio pueda pensar, pueda ayudar a pensar en estos temas, que plantee sus ideas y que las discuta, no con ánimo de imponerlas, sino de contribuir a un espacio de discusión que permita al menos imaginar un acuerdo. Obviamente, si son ideas populares y mayoritarias, nos va a resultar más fácil participar, pero si no lo son, también tenemos que encontrar un espacio para plantearlas. Chesterton decía que las cosas muertas son arrastradas por la corriente y que solo las cosas vivas nadan contra la corriente. Nosotros, las personas, las instituciones, las empresas, las organizaciones, formamos parte de las cosas vivas. Eso quiere decir que nosotros también tenemos que ser protagonistas de esta agenda del sector energético, con los que piensan como nosotros y con los que piensan diferente. Porque este, en definitiva, es un problema compartido que nos afecta a todos y que va a requerir de la participación de todos en la solución. Con esa lógica, les decía, es que decidimos abrir este espacio de difusión y de reflexión de algunas ideas que consideramos que pueden ser útiles para definir una agenda para el sector energético argentino. Dicho eso, y agradeciendo nuevamente la presencia de nuestros expositores, le paso la palabra al ingeniero Bastos. Bueno, muchas gracias, Julio. Buenas tardes a todos. Veo muchos amigos entre la gente que ha venido a participar. Cuando Julio me invitó a este ciclo,
le consulté acerca del tema que quería que pusiese y me dice, no, decidilo vos, esto es muy amplio, vamos a ir tocando diferentes temas. Y entonces elegí uno que para mí es, no puedo decir el más importante, pero sí uno de los temas centrales que tiene que estar en la discusión de cualquier agenda sobre el sector hacia el futuro. Preparé para ayudarme en la exposición de mis ideas un pequeño PowerPoint que les voy a compartir sobre el tema, que es el tema de las tarifas. ¿Dónde estamos hoy en la cuestión tarifaria en Argentina? Estamos en una situación de un cambio que se produjo con el cambio de gobierno, que fundamentalmente trae un concepto e ideas sobre las cuestiones tarifarias que tienen tratado de sintetizarlas en esta primera slide. Tienen por un lado un encuadre institucional, hay un decreto de fines del año 20, donde de alguna manera da marcha atrás con lo que se había hecho en el periodo anterior. Se desconoce las revisiones tarifarias realizadas, se congelan las tarifas, se pone un periodo de transición hasta diciembre del 2020, del 22, perdón, y se prevé, por lo que dispone este decreto, el desarrollo de una nueva revisión tarifaria que debería estar finalizada a fines del 22, que en teoría fijaría las tarifas para un nuevo quinquenio. Pero la realidad es un poquito más compleja, porque las tarifas están respondiendo a un enfoque ideológico y su determinación se realiza con mayor o menor discrecionalidad. Por ejemplo, lo que era la fijación de las tarifas de transición, se tomó una decisión de que no podía, el ajuste que se debía hacer no podía superar un dígito, es decir, tenía que ser inferior al 10%, con independencia de cuánto había sido el cambio en los indicadores de costo de vida o de cualquier otro tipo de parámetro que uno pudiera tomar, con una decisión política sobre la fijación de la tarifa. Esto, más allá de la cuestión discrecional, responde a una escuela de pensamiento que yo lo ubico en el Instituto Patria, donde he tomado 4 puntos centrales. El primero de ellos es que las tarifas bajas constituyen un derecho social, que la inflación es multicausal, que la emisión monetaria es solamente una de esas causas, y que la asistencia desde el Estado a través de la emisión y el déficit fiscal no tienen un rol central en la cuestión inflacionaria, y que por lo tanto lo que no se cubra con tarifa se puede cubrir con emisión, y que por lo tanto las decisiones de los aumentos tarifarios pueden ser discrecionales y sujetas a otras consideraciones. Para mí, en esta concepción, en esta visión que tiene el gobierno, que está dada por esta escuela de pensamiento del Instituto Patria, se pierden
principios económicos que han sido estudiados y desarrollados por diferentes escuelas de economía, que dan a los precios de una economía una importancia, un rol central en el desarrollo de esa economía. No me refiero solamente a los precios energéticos, a las tarifas, sino que me estoy refiriendo a los precios en su conjunto. Está ampliamente aceptado que cuando la economía tiene precios, ya sea determinados por mercado o ya sea en algunos casos precios regulados que están alineados con los costos económicos, las señales que reciben los inversores y demandantes son correctas, y esto implica que hay un conjunto de precios óptimos. Ahora, en ese conjunto de precios óptimos vamos a encontrar dos clases de precios, los libres y los regulados por tarifa. La inflación, cuando está medida por índices, se calcula a través de una fórmula matemática que es la ponderación de los precios relativos por cierto coeficiente, que aceptando que hay dos clases de precios se puede dividir en los precios libres y los precios ajustados. La ilusión del control de la inflación por el ajuste de los precios significa que uno va a pisar uno de estos conjuntos, por ejemplo, supongamos el de subíndice K, lo mantenemos deprimido, pero si la inflación es independiente de esto y depende, como dicen otras escuelas de pensamiento, de la cantidad de dinero o la expansión de la cantidad de dinero, entonces lo único que se va a conseguir es que los precios libres van a aumentar por encima de lo que aumentarían en un sistema de precios bien regulado. El resultado es un conjunto de precios relativos distorsionados. En esta presentación ustedes van a encontrar en los slides 10, 11 y 12 la tesis del Instituto Patria a través de sus propias palabras que avalan lo que le estoy diciendo con respecto a su posición de controlar los precios con cierta independencia en su pensamiento de la inflación con respecto al control de precios. Y por otro lado, en el slide 3 van a encontrar una cita donde se presenta la tesis de la escuela austríaca, donde asigna a la cantidad de dinero y a su expansión la causa principal de la inflación. Por cierto, que mi pensamiento es que esta segunda visión es la visión correcta y que hoy estamos viviendo un problema de precios distorsionados. No es nuevo. Lo encontramos ya a finales del año 2015. Cuando se hizo cargo del gobierno el espacio político que conocemos como Cambiemos, encontró que los precios estaban fuertemente distorsionados, las tarifas estaban muy deprimidas, había escaso cubrimiento de costos y fuertes transferencias desde el Tesoro. La solución que se ensayó en esa oportunidad fue aumentos graduales de tarifas finales, apuntando a cubrir en estos costos, sobre todo distribuidoras de jurisdicción nacional. Se buscó el equilibrio del mercado, el equilibrio financiero del mercado mayorista en CAMESA. Hubo presión sobre las distribuidoras, principalmente las provinciales, porque al buscar el equilibrio financiero de CAMESA se aumentó el precio del MEM y las tarifas en las provincias se veían presionadas a la suba o la pérdida de los costos propios de distribución. También hubo precios locales de petróleo y gas que se fijaron por sobre los internacionales con el traslado a tarifas de usuarios finales. Esto generó, sobre todo esta última acción, la del traslado a las tarifas de gas, una fuerte resistencia a los cambios o a los ajustes de tarifa,
principalmente por organizaciones de consumidores, y hubo, también es cierto, un manejo político de la oposición de ese entonces a lo que denominó tarifazo, cuando en realidad los valores absolutos de las tarifas que se fijaron eran bajos si uno los medía con respecto a los costos económicos, pero los cambios porcentuales fueron de alguna significación, lo que dio lugar a una creciente oposición que llegó incluso a un fallo de Corte Suprema. ¿Cuáles fueron para mí los errores que se cometieron en ese momento con respecto a la cuestión de las tarifas? Hubo una incapacidad de reorganizar el sector, principalmente a nivel mayorista. Solamente se buscó un equilibrio financiero en el caso de Camesa, y en el sector de hidrocarburos se lo divorció de los precios internacionales. No se atendió adecuadamente el problema a nivel de las jurisdicciones provinciales, se dejó librada a las jurisdicciones provinciales en los ajustes tarifarios con fuerte presión, como ya dije, del precio del MEM, y no hubo una reducción de impuestos pareja, porque y esto yo creo que es una cuestión que tiene mucha incidencia. A fines del 2015, no digo que el sector estaba bien organizado, pero estaba en un cierto equilibrio financiero, con tarifas y precios cubriendo una parte muy baja de los costos y impuestos, transferencias del Tesoro, una parte muy alta. Y se apuntó a una situación deseada de tarifas y precios más alineada con costos económicos y muy bajos con los impuestos. Pero esto no se realizó. A medida que se aumentaban las tarifas, no se bajaban los impuestos, o por lo menos la población no sentía una baja de impuestos que trajese una reducción de los precios generales en la economía. Y es más, ni siquiera los impuestos nacionales, provinciales y municipales que van en la tarifa y que es casi un tercio de lo que paga el consumidor final se bajaron. Es decir, que a medida que se aumentaban las tarifas, también se aumentaban los impuestos. ¿Qué se debería hacer en esta ocasión? Quiero decir, ¿cuál es esta ocasión? ¿Qué se debería hacer en el año 23, a finales del 23, si realmente se produce nuevamente un cambio de gobierno, o si el gobierno actual se mantiene y cambia su óptica, cambia su mirada sobre el sistema de precios? Yo creo que en principio hay que buscar un consenso sobre estas dos ideas que en principio parecen antagónicas, pero que tienen algún punto de razonabilidad ambas. ¿En qué sentido? Que la energía tiene dos destinos. Es un insumo para actividades productivas y es un insumo de consumo doméstico. Cuando es un insumo de consumo doméstico, aparecen los problemas sociales, es decir, todo cambio de precios relativos, todo cambio de aumento de tarifas y de precios de los energéticos va a ser percibido por la gente en líneas generales como una pérdida de bienestar, un aumento de precios, y hay que tener eso muy en cuenta al momento de querer hacer estos ajustes y no tratar de cubrir los costos de las tarifas o costos económicos sin tener en cuenta las cuestiones sociales. Para los insumos para actividades productivas, yo pienso que se puede llevar directamente los precios a cubrir costos económicos, porque son insumos de actividades que finalmente van a producir cuestiones que se van a comercializar, a transar en mercados a precios libres. Por ejemplo, y un ejemplo muy
muy doméstico, si se quiere, pero si tomamos una heladería, por ejemplo, ¿qué sentido tiene fijarle el precio a la energía eléctrica que se le cobra a quien usa eso para mantener el frío, si el precio del helado que se vende es un precio libre? Entonces, uno tiene que adherir a un concepto ideológico de si la economía se organiza en base a precios libres o si todos los precios los va a tratar de regular. Claramente mi idea es que tenemos que ir a un sistema de precios libres por las ventajas que tiene, pero ya entraríamos a una discusión y a hacer toda una evaluación sobre el rol de los precios en la economía. Doy por descontado que es superior a ir a un sistema de precios libres. Ahora, yendo a la parte de consumo doméstico, yo creo que allí hay que avanzar en la cuestión de la segmentación. Nosotros, que este gobierno ya está avanzando de alguna manera en esa idea. Este concepto de avanzar hacia la segmentación de los usuarios tiene en el fondo un cambio importante, y es que la gente o los consumidores pagarían por la energía no de acuerdo al consumo que hacen o a la responsabilidad que tienen en el uso de la infraestructura, sino de acuerdo al valor que la energía tiene para ellos. Ustedes saben que el valor que la energía tiene para los distintos consumidores difiere mucho. Los estudios que se han hecho muestran que cuando es una actividad comercial, industrial, tiene un valor mucho más grande que para los consumidores domésticos, pero asimismo en los consumidores domésticos se puede encontrar divergencias grandes. No es lo mismo a una persona que tiene un equipamiento de lavavajillas, lavarropa, aire acondicionado centrales, etcétera, contar con energía que a quien tiene un equipamiento mínimo. Y esto va en línea con la idea de segmentación, atendiendo a parámetros objetivos y concretos. Creo también que hay que separar específicamente a las personas que están en condiciones de necesidad y subsidiarlas desde un organismo ministerio específico, separado del sector de energía. La creciente cantidad de subsidios otorgados como lo que se conoce tarifa social nos está haciendo perder de vista que en realidad las personas que están en condiciones de necesidad no tan solo necesitan energía, pueden estar necesitando educación, alimentos, medicinas, etcétera, y hay que darle un cariz mucho más desde un enfoque integral de su condición socioeconómica. Estas ideas de separar los ingresos de las empresas de la fijación de tarifa y de que la tarifa sea fijada con un carácter político, social, me lleva a que el abastecimiento del consumo doméstico ya no se haga a través de los mecanismos actuales, sino hacerlo directamente desde una empresa, por ejemplo, IASA, la antigua Enargas, que intervenga en el sistema para abastecer el consumo doméstico. Y que el producto, gas o energía eléctrica, sea abastecido directamente a través de estas empresas. Las empresas de distribución que se encarguen claramente de la recolección de ingresos a través de la aplicación de las tarifas, retengan los costos propios de distribución y transfieran el neto a esta empresa IASA. De tal forma que en la fijación de tarifas del Estado con motivos políticos tenga directamente una repercusión sobre las cuentas de la empresa estatal IASA, que se está encargando del abastecimiento de energía. No es una idea tampoco nueva, es una idea
que de alguna manera ya se aplica en el caso del LNG. IASA es la compradora y lo ha sido antes a ENERSA, y entregaba al mercado eso a precios subsidiados con un concepto de este tipo. ¿Cuáles son las ventajas de esta idea que yo les estoy proponiendo? Es que altera el movimiento del sistema monetario, digamos, el flujo de dinero que hoy existe en el MEM. También obviamente lo alteraría en el caso de hidrocarburos. No lo he ejemplificado, solo ejemplifico esto, cambiando este esquema que tenemos hoy, donde los generadores pasan directamente en rojo la energía, en ocre los flujos monetarios. Acá esta línea punteada de los generadores a los usuarios representaría el mercado a término que está suspendido. El Fondo Unificado Tesoro asistiendo al fondo estacional para lo que los distribuidores no alcanzan a abastecer a los generadores. Este sistema, en esta propuesta que yo les estoy mostrando, dividiría el sistema en esta forma. Los generadores, he eliminado el mercado a término, pero está implícito en todo el esquema en el esquema que les planteo. Los generadores siguen abasteciendo a CAMESA. CAMESA abastece a IASA, y IASA posiblemente debería ser abastecida por contratos directos con los generadores. IASA se transformaría en un comprador en el mercado eléctrico y un abastecedor de los distribuidores a los usuarios domésticos, los grandes usuarios directamente en el sistema, y el Fondo Unificado atendiendo a IASA, no atendiendo al MEM. Esto permitiría inmediatamente restablecer el funcionamiento del mercado mayorista en función de lo que era la ley 24065, sin ningún tipo de inconveniente, y lo único que tendríamos que introducir es esta figura de IASA, que funcionaría como un gran consumidor desde el punto de vista del mercado eléctrico y como un abastecedor único hacia los distribuidores. La ventaja de esto es que aquí esto funcionaría no tan solo para la jurisdicción federal, sino que esto podría hacerse funcionar también para todo el sistema nacional. No habría diferencia entre los distribuidores provinciales y los distribuidores nacionales. ¿Se puede hacer esto? Para mí sí, no requiere grandes cambios legales. Hay que ver un poco esta figura de IASA, cómo se le hace un mejor encuadre, pero claramente requiere un consenso entre estos dos puntos de vista, ¿no es cierto? Entre la idea que existe de el sector, digamos, basado en las ideas de los precios libres y fijados, y la idea de las tarifas fijadas con criterios sociales o criterios políticos, si se quiere. Yo creo que es tema de agenda. Esto no pretende ser una especie de solución mágica, es simplemente poner el tema sobre la mesa en una cuestión de agenda. Creo que tenemos 2 años para discutir en profundidad, pero lo ideal desde mi punto de vista sería que pudiéramos unificar criterios entre 2 corrientes de pensamiento que hoy en día se están alternando, y con una consecuencia muy negativa. Es decir, viene un gobierno que deprime las tarifas, hace
asignación presupuestaria del Tesoro al sector energía, se crea un déficit fiscal muy importante. Viene otro gobierno, trata de ajustar las tarifas más hacia los costos económicos, reducir el déficit. Hay oposición de la población por lo que consideran aumentos indebidos o exagerados de las tarifas, y estamos en esa oscilación permanente, y no estamos en definitiva poniéndonos de acuerdo en un criterio de cuáles son los precios o cómo debería organizarse un sistema de precios en general para la economía. Eso es todo lo que tengo para comentarles. En la presentación que ustedes que Julio amablemente les va a distribuir, hay luego slides que simplemente son agregados para sustentar lo que estoy diciendo en materia de lo que son los diferentes conceptos ideológicos o de posiciones de pensamiento. Bueno, Julio. Carlos, muchísimas gracias. Impecable, como siempre, muy práctico. Tengo ya varias preguntas que guardo para el final de la charla, pero paso la palabra ahora al ingeniero Rubén Turienzo. Antes, aclaro, gracias a la amistosa corrección de mi amigo Jody Doncel, creo que lo presenté como presidente o vicepresidente de la Asociación de Grandes Usuarios. Por supuesto, Rubén ha sido en varias oportunidades presidente y vicepresidente de AGERA, que es la Asociación de Generadores de Energía Eléctrica de la República Argentina. Adelante, Rubén. Bueno, muchas gracias, Julio. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Comisión de Energía del Colegio de Abogados. La verdad que un gusto poder estar con ustedes. Muchas gracias a quienes me están escuchando. Un orgullo en lo personal compartir esta mesa con Carlos, de quien adhiero totalmente los conceptos que vertió Julio y quien admiro tanto personal como profesionalmente. Creo que esta charla nos permite derribar mitos y ver que los ingenieros y los abogados podemos hablar sin ningún tipo de problema. Como decía Julio en su introducción, voy a tratar de ir subiendo el PowerPoint. El tema energético está muy difícil y no resulta. Voy a ver si encuentro la presentación, aguárdenme un minuto. La voy a abrir, creo que no la tengo. Ahí se ve, Rubén. Ahí se ve, perfecto, muchas gracias. Decía que en una visión práctica de este sector en este momento, donde hay tanto por hacer, no resulta difícil empezar a hablar del tema de agenda, porque me parece que está, a mi criterio, todo por rearmarse. Así que, en principio, voy a tratar de ser corto y enunciar algunos títulos, dado que pienso pasar por toda la cadena. En algunos casos van a ser simplemente unos títulos, en algunos casos por ahí un poco más de dato duro, y por ahí alguna opinión de los temas que más conozco. En muchos no tengo la profundidad como para pensar soluciones, pero me parece que sí vale la pena ir listando esos temas y ver en lo que podemos ir pensando juntos. Como les decía, yo creo que está casi todo por hacerse, o por rehacerse, mejor dicho. Es decir, el país ha tenido varias idas y vueltas. Ya tenemos unos cuantos años desde la promulgación de la 24065, y estas idas y vueltas de la macroeconomía y de los vaivenes políticos me parece que nos han enfrentado a que
deberíamos repensar cosas para todos los segmentos de la cadena. Yo arranco diciendo, y creo que Carlos ha hecho una excelente exposición del tema tarifario, de los problemas que tenemos, así que yo coincido con él y por eso lo pongo entre los primeros temas que me parece que tenemos que poner en la agenda. Él ya tiene una propuesta, yo simplemente enunciaba el título, pero creo que debemos resolver el tema de quién puede pagar y quién no puede pagar la tarifa, para que una vez definido quién no puede pagar la tarifa, el Estado asista a ello y el resto sí la pueda pagar el costo económico de abastecimiento y a partir de asegurar esta caja del mercado mayorista, empezar a encarar la sustentabilidad o las reformas que tenemos que hacer en el resto de la cadena. En el otro extremo de la cadena me parece que tenemos otro de los problemas pesados del sector, que es la necesidad de bajar fuertemente los costos de combustible. En el inicio de la cadena del sector eléctrico tenemos los costos de combustibles que hoy, por distintas razones, están en valores muy altos, fundamentalmente todo lo que es el combustible importado, desde líquido a GNL, y necesitamos fuertemente encontrar una solución que nos permita bajar ese costo para precisamente poder encontrar un costo que pueda ser pagado por los usuarios. Ya en el medio de la cadena, entre los dos extremos, creo que el tema del transporte eléctrico es un tema que también hay que atacar y hay que resolver las expansiones. Creo que ahí tenemos un poquito más de tiempo, pero no nos podemos dormir porque claramente tenemos un sistema de transporte al límite que no nos permitiría incorporar más energía renovable y creo yo muy poca posibilidad en el caso de que no fuera energía renovable. Si quisiéramos poner generación térmica cerca de la demanda, también nos encontraríamos rápidamente, si la economía comenzase a crecer, con cuellos de botella, y que este tipo de obras llevan un tiempo que nos pondrían en aprietos. Sí creo también, y ya pasando al tema generación, que necesitamos, y acá sí creo que en forma muy rápida, rearmar una regulación que sea eficiente, transparente y previsible para poder remunerar las unidades de generación que hoy no tienen contratos ni de mediano ni de largo plazo, o sea, generación que está en lo que conocemos como esquema spot o la resolución que en este año se llama 440, pero que ha venido cambiando año a año y en forma discrecional, definiendo los valores que se le remunera a las distintas tecnologías de generación. Y me parece que así, para terminar con el modo de introducción, creo que también, dado los desafíos que tenemos del mundo y los compromisos, tenemos que repensar cómo vamos a seguir incorporando mayor generación renovable. Intentando pasar para cada uno de estos temas, creo que Carlos ha hecho una presentación excelente y una propuesta muy buena. Me parece que yo acá coincido con él. El problema que tiene este sector es quién va a pagar. Entonces nos encontramos hoy con que los distribuidores le deben a cabeza nada más nada menos que 6 meses de transacción. Y para ponerlo en magnitud, ahí tenemos las grandes empresas distribuidoras de Gran Buenos Aires que explican 1/3 de esa deuda que hay acá mesa, pero también tenemos en otros extremos cooperativas más chicas que en magnitud o en valor absoluto su deuda es mucho menor, pero que miradas relativamente con ellas mismas nos muestran casos como, por ejemplo, distribuidoras que deben 38 meses de transacción. O sea,
una situación insostenible y que pone en riesgo la sustentabilidad de un mercado con ese nivel de deudas, y si no se le encuentra una solución pronta al esquema. Emparentado con esto, digamos, y en el mismo punto de la cadena, tenemos todo el problema de los costos mayoristas y de ese pasaje de los costos mayoristas a las distribuidoras. Volviendo otra vez a tomar un ejemplo duro de lo que es la última programación estacional de CAMESA. El costo previsto para esta programación de verano está en los casi 7.600 pesos por megavatio hora, de lo cual solo se le transfiere a las distribuidoras el 46% de ese valor. Esto es decir, el Estado está subsidiando más de la mitad del costo de la energía. Obviamente, ese subsidio es distinto según el segmento de demanda, donde tenemos en un extremo los grandes usuarios que están en el mercado mayorista, que pagan el 100% de los costos, pero en el otro extremo tenemos la demanda general menor de 300 kilowatts, residencial y no residencial, que paga solamente, o que se le transfiere solamente el costo el 30% de este costo. Creo que es necesario, me parece que atacar este tema urgentemente, o sea, para ponerlo en magnitud, lo que es demanda de grandes usuarios o demanda productiva, no productiva solo, o sea, la de grandes usuarios solamente, estamos hablando del 25% de la demanda. En el otro extremo tenemos un 45% de la demanda que es residencial, y hay un 30% de la demanda que es no residencial y menor de 300 kilos, que, como decía Carlos, yo la encuadro en demanda de energía destinada a procesos productivos, pequeños pero productivos al fin, y que, al igual que la de los grandes usuarios, me parece que se debería encaminar hacia mecanismos de mercado para poder definir el pago de esa demanda. Y del 45% de la demanda que es residencial, claramente no la totalidad de esa demanda, o sea, no la totalidad de esa demanda está en situaciones de no poder afrontar los costos, como decía Carlos. Me parece que ahí hay que avanzar rápidamente. Respecto del otro extremo, que son los combustibles, si tomamos la situación actual de combustibles y lo ponemos en un año, no como el actual, porque el actual tuvimos un déficit hidrológico, pero en una situación de demanda como la actual, con los precios de los combustibles como los actuales, pero con un hidrológico más normal, en una simulación simple encuentro que hay, digamos, un sobrecosto por la utilización de combustibles alternativos, sea gasoil, carbón, fuel oil o GNL, que es importado, versus poder suministrar esa demanda con los precios del plan Gasar, que de alguna manera surgieron de un esquema competitivo y que ya tenemos certeza que tenemos el recurso en vaca muerta. Tenemos un sobrecosto de unos $900 millones anuales. Obviamente no se podría reemplazar la totalidad de este combustible alternativo, no sería eficiente desde el punto de vista económico, pero por lo menos entre 500 y 600 millones de dólares al año se podrían ahorrar si ampliásemos el sistema de transporte, tan solo con la primera etapa,
que se ha conversado en los medios del gasoducto Kirchner, que incorporaría unos 22 millones de metros cúbicos día, podríamos estar ahorrándonos entre 500 y 600 millones de dólares al año. Por supuesto, no de un día para otro, esto requiere del gasoducto y requiere de la inversión adicional en extracción de gas, pero como para dar una orden de magnitud, estaríamos hablando de estos valores. Con la expansión de los gasoductos creo que se podría llegar fácilmente a los 140 millones de producción de gas nacional, y que si solamente miramos la demanda que Carlos mencionaba como productiva, me parece, ¿no? Es decir, la demanda industrial, la demanda de GNC y la demanda de gas a usinas, podríamos tener valores del orden de los 100 millones de metros cúbicos, entre 86 y 106 millones de metros cúbicos día de demanda, a lo que se le podrían agregar unos 10 millones más si utilizásemos gas para generar energía eléctrica con destino Brasil, por ejemplo, con las instalaciones que tenemos hoy. Y eso nos dejaría, respecto a la máxima producción, posibilidad de abastecer unos 30 millones de metros cúbicos día de lo que sería la demanda prioritaria, que obviamente son valores de demanda fuera de invierno. Digamos, debiéramos resolver con gas importado el pico de consumo residencial, como se está haciendo hoy a través de IASA. A mí me parece que si pudiésemos tener resuelto el tema de la cadena de pago en el sector generación, deberíamos volver rápidamente la gestión de combustible a manos de los generadores, y de esta forma tratar de buscar mecanismos de mercado entre la industria eléctrica y la industria propiamente dicha, para generar mecanismos de contractualización con productores y poder llevar adelante estas expansiones que hacen falta para el sistema. Lo que es el transporte, bueno, me parece que es bastante conocido, que es necesario ampliar el transporte si queremos avanzar con la incorporación de generación renovable o la generación térmica en boca de pozo. Esto hay que ampliar el sistema patagónico, o sea, Patagonia, Comahue, GBA, y el sistema NOA Buenos Aires, para aumentar la oferta de energía solar. Pero además del tema renovable, y además de las líneas saturadas, tenemos problemas en lo que son las subestaciones más importantes del sistema, que son las que están cerca de la demanda, que están al límite de su capacidad de diseño en cuanto a la potencia de cortocircuito, y esto limita cualquier posibilidad de crecimiento de generación cerca de la demanda. Así que, si bien tenemos suficientes niveles de reserva en el corto plazo, frente a alguna reactivación mínima de la economía, nos vamos a encontrar en este cuello de botella. Así que por eso me pareció también que no podemos dejar de subirlo a la agenda. En el tema de generación, me parece que tenemos en el corto plazo que resolver los problemas de los proyectos que fueron adjudicados y que no se pudieron construir. Viendo esta gráfica, vemos que se habían adjudicado del orden de 7.000 megavatios de proyectos en todos los esquemas, Renovar y Mater, de los cuales a fin de año creo que vamos a tener un poquitito menos de 5.000, redondeemos 5.000, y a mi criterio creo que estos proyectos que hasta este fin de año no se concretaron, tienen
escasas chances de poderse concretar, con lo cual me parece que en el tema de agenda tenemos que subir esto de poder liberar esa capacidad, o sea, de poder bajar esos contratos y de esta forma liberar esos 2.000 megavatios de capacidad de transporte que hay hoy, para que otra vez en un mecanismo de mercado entre la oferta y la demanda industrial puedan encontrar precios y plazos y formas de financiar para ir levantando a través del MATER estos 2.000 megavatios de proyectos que se podrían hacer en plazos no demasiado largos y que yo creo bajo módulos de escalas que pueden ser financiados en la medida que existan estos esquemas de contratación y este transporte disponible. En lo que hace a la generación ya no renovable, sino, como dije al principio, hoy tenemos una capacidad instalada que, con los valores históricos de disponibilidad, nos permite tener una reserva, una foto a hoy de una reserva del 20% respecto de la demanda máxima anual que se ha registrado, o sea, del récord de demanda. Me parece que ese es un nivel de reserva más que razonable, pero que a mi criterio tiene la amenaza de que tenemos más de 10.000 megavatios de ciclos combinados, más de 4.000 megavatios de unidades de turbovapor, toda la generación hidroeléctrica concesionada en manos privadas, más de 1.000 megavatios de motores y más de 2.000 megavatios de unidades TG, que no tienen contratos y se encuentran remuneradas con una resolución, a mi criterio, que de forma bastante discrecional determinó los valores y que además prohibió un esquema automático de ajuste en función de índices inflacionarios. Así que ahí tenemos una parte importante de la demanda que necesita una urgente solución para dar previsibilidad y para poder mantener los niveles de disponibilidad que el sistema requiere. Acá me quería explayar un poquito más sobre este gráfico que intenta representar de manera, si bien aproximada, pero no muy lejos de los valores de la realidad, la curva de demanda típica de la mayor cantidad de días hábiles del año. En la mayor cantidad de los días tenemos valores de demanda de este orden de magnitud. Por supuesto, aquí no están las demandas máximas de los 27.000 megavatios de pico que se llegan en los días de extremo calor, y obviamente los 500 y pico de gigas de generación. Es más bien una curva típica de un día de 400 gigavatios más o menos, y que con la oferta que tenemos se puede ver que se puede cubrir y que teniendo en cuenta la generación renovable que hoy ya está en servicio, por ejemplo, tenemos unos 3.000 megavatios de generación eólica, que dada su simultaneidad y su dispersión en el país, nos permiten pensar que en el peor de los casos esa generación no va a ser inferior a los 1.000 megavatios, con lo cual nos queda una generación térmica que hay que cubrir menor a 9.000 megavatios, con lo cual me parece que estamos en una condición de oferta versus la demanda de la mayor parte del año, que nos permite encarar un esquema donde nos podamos salir de este esquema de la 440 e ir hacia un esquema más competitivo para contractualizar esa demanda. Esa contractualización, en mi criterio, podría venir parte, por supuesto,
con los grandes usuarios, pero parte con los esquemas que se han venido usando, contratos de mediano plazo con Gamesa, o por tomar el modelo, ejemplo que muestra Carlos, quizás esa generación que va a atender a la distribución se podría contratar a mediano plazo con esquemas competitivos, con IASA, y de esta forma darles previsibilidad a esa generación y una remuneración que surja de mecanismos de mercado y no de un esquema discrecional como el actual. Me parece que como títulos de agenda estoy por acá. Por supuesto, vuelvo a agradecer y me parece que quedamos con Carlos a disposición para si hay preguntas. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias por esta interesantísima exposición. Yo tengo varias preguntas. Los invito a los participantes, si tienen preguntas, a escribirlas en el chat y así se las podemos trasladar. La primera, Rubén, mientras todavía tengo fresca tu exposición, es para vos. Sin necesidad de una cuantificación numérica o muy precisa, pero ¿cuál es el estado, cuál es la situación del parque de generación? Vos hablaste de generación mal remunerada, generación antigua. ¿Cuál dirías que es el estado de situación del parque de generación y si tenemos alguna preocupación con ese tema? Si deberíamos tener alguna preocupación con ese tema. Para completarte, ir al estado, yo creo que con lo que mostré en el gráfico ahí y los valores que mostraba de demanda, me parece que hay un primer desafío que tiene el sector, que se puede abastecer la demanda en los próximos años con la generación eficiente, ¿sí? Generando un mecanismo, como te decía, de contratación y generando sobre eso otro mecanismo también de contratación de mercado de las reservas, que se puede atender con máquinas de la 21 en parte y contratar los motores y turbogás, y de esta forma empezar a sacar del servicio de máquinas, o sea, generar un plan de desafectación de máquinas ineficientes que lamentablemente nos va a poner en el desafío de ver qué hacer con no menos de 1.500, 1.600 puestos de trabajo que tienen esas unidades que para el país no va a ser menor. Yo creo que hay que definir qué máquinas de reservas queremos tener para desactivar el resto y atender a las que se van a quedar. Con respecto a tu pregunta puntual, en mi opinión, todas aquellas máquinas ineficientes, esta que digo que hay que ir sacando, en los últimos años, debido a esa poco uso y poca remuneración, en general, son máquinas que no han recibido inversiones importantes y en definitiva entran en una situación de empezar a ser poco confiables. Si el sistema necesitara de ellas, ahí podríamos tener un problema. Yo creo que, salvo en algunos lugares puntuales, me parece que no es el caso, ¿sí? Deberíamos tener una seguidilla de años extremadamente secos como para que sea necesario acudir a esa demanda, y no veo un horizonte de los próximos 3, 4, 5 años donde la demanda se dispare a crecimiento, a tasas chinas como para tener que ir ahí. El resto de las unidades yo creo que están bien. Me parece que ahí no nos tenemos que dormir porque todo este conjunto de máquinas eficientes o ciclos combinados que en general se construyeron en la segunda mitad de los 90, por decirlo de alguna manera, entraron en servicio, están entrando prontamente en situaciones de finales de vida útil y que necesitan, o sea, obviamente esas no son máquinas que sea necesario sacarla del sistema, pero necesitan inversiones de extensión de vida
y compromisos contractuales con tecnólogos que tenemos que encarar pronto. O sea que no hay espacio para dormirse ahí a mi criterio. O sea, creo que ese es el punto que deberíamos destacar. Hoy yo no me preocuparía, pero no podemos estar siguiendo las palabras de Bastos. Me parece que la remuneración de estas unidades no permite esperar el 2023. Okay. ¿Sí? Y pensando, esta por ahí es un poco más difícil porque es hacer algo de futurología, pero pensando más a largo plazo, en la renovación del parque, en un eventual crecimiento de la demanda, aunque no sea tasas chinas, un crecimiento sostenido durante algunos años que obligue, digamos, a una renovación importante en el largo plazo del parque de generación. Argentina, las características de Argentina, las características económicas, las características físicas de Argentina, ¿qué tecnología te imaginás que va a tener un papel preponderante? ¿Por dónde debería venir en una agenda de crecimiento del parque de generación la inversión en nuevas unidades de generación? ¿En qué tecnología? Yo soy de los que creo que el mercado va a ir, debiera ir definiendo eso, ¿no? Me cuesta pensar como que soy el dueño de la verdad y decir la tecnología que se va a venir es esta. Estas son, digamos, esto es dinámico y entonces a mí me cuesta decir, yo tengo la previa de la que se viene En mi opinión personal, y dado donde apunta el mundo y dónde estamos parados, no tengo dudas que, y dado los recursos que tenemos en Argentina, yo creo que en el corto plazo y también por las condiciones macroeconómicas, me parece que es más factible y más probable que avancemos con tecnología eólica y solar, porque son inversiones más chicas, más fáciles de encarar por un privado, y más fácil de contratar por parte de la demanda también. O sea, me parece que ahí eso puede permitir un dinamismo que no te lo permite un ciclo combinado, que tenés que instalar 800 megavatios de un saque, con inversiones mucho más importantes. Pero dado el desarrollo tecnológico de las reservas, del almacenamiento, perdón, me parece que también, y dado el recurso de gas que tenemos, yo veo una convivencia entre esto, eólico, solar y algún ciclo combinado que permita dar la reserva cuando el viento no sopla, ¿no? Ok, gracias Rubén. Una pregunta, tenemos en el chat una pregunta para Carlos. A partir de la alternativa que él planteaba, le preguntan cómo cree que se puede congeniar el tema de las autonomías locales, básicamente provinciales, para fijar las tarifas de distribución, con esta especie de planificación, digamos, desde el gobierno central, con esta intervención del gobierno central vía EASA en la propuesta de Carlos en el mercado mayorista. Yo tengo otra pregunta relacionada con esta, que aprovecho también para hacerla, que es, en el esquema que menciona la pregunta de las jurisdicciones locales fijando tarifas, bueno, aparentemente hay una especie de incentivo perverso para que las jurisdicciones locales no aumenten las tarifas de distribución, porque el resultado final parecería terminar siendo que esas distribuidoras tienen dificultades para cumplir con la deuda con Camesa y, en definitiva, esa diferencia termina siendo enjuagada por el Estado Nacional. ¿Cómo puede, mi pregunta relacionada con esto también es cómo puede defenderse la nación de ese problema? Entonces, ¿cómo de algún modo la nación puede intervenir existiendo una autonomía en materia local para fijar las tarifas? Y si eso tuviese o no solución, ¿cómo puede la nación defenderse de este problema que hoy claramente tiene en Camesa?
Perdón, estaba con el teléfono, con el micrófono en mi voz. Rubén, lo primero, un pedido para vos, si puedes bajar la presentación, tienes ahí arriba un cartelito eso, así es más. ¿Ahí bajó? Sí, que no sé, me quedó en negro la pantalla, no veo nada, pero quizás es un problema mío. No, todavía dice que se está viendo tu presentación. En la parte superior de la pantalla yo creo que tienes un label que te permite terminar la presentación. A ver, ahí estamos. Ahí está, ahora te veo bien. Perdón. Bueno, en primer lugar, muy interesante tu presentación. Realmente la cantidad de detalle que hay que resolver abruma, por decirlo de una manera. Sin lugar a duda, todo eso forma parte de una agenda. Hay que tenerlo muy en concreto porque las grandes ideas de organización global como lo que yo presenté tienen que congeniarse después con un camino de transición, ¿no? Pero bueno, son todos temas de discusión para ir adelante. Ahora, yendo al punto de Julio, sí, el tema de la jurisdicción provincial y la autonomía en fijación de tarifas con la compatibilidad del mercado mayorista es un tema que es más bien del campo de ustedes, es decir, está en campo legal, porque ahí hay una doble jurisdicción. Esto lo he conversado bastante en su momento con Héctor Pozo Gaulan, con la compatibilización de jurisdicciones, porque la sola conexión al sistema interconectado nacional le da vigencia a todo lo que es la ley 24065 y sus disposiciones, pero por otro lado está reconocido constitucionalmente, esto me atrevo a tener una opinión legal, la potestad de las provincias para fijar tarifas, ¿no? Entonces allí hay toda una cuestión que hay que trabajar, pero claramente una idea como la que yo estoy planteando, pone más en negro sobre blanco el problema que hoy se ha terminado transformando en la deuda que tienen que ya no tan solo las jurisdicciones provinciales, sino prácticamente el segmento de distribución con CAMESA. Y este es un tema que bien lo señaló Rubén. Si uno fija tarifas con un contenido, iba a usar la expresión contenido político, pero me voy a referir mejor a que si uno fija tarifas por debajo de los costos económicos, está claramente desbalanceando todo el sistema. Y la cuestión básica es dónde termina ese desbalance. En el gobierno de Cambiemos, CAMESA sufrió una fuerte presión desde la Secretaría de Hacienda, Ministerio de Economía, para mantener lo más ajustado posible su balance, digamos. Tenía una exigencia de tener su cuenta en orden y trasladaba esa presión a las jurisdicciones provinciales que tenían, como tenía también la jurisdicción nacional, problemas para levantar tarifas, porque más allá de la intención que hubo en un primer momento, a partir de que se instaló en la opinión pública la idea del tarifazo, todo ajuste de tarifas se volvió muy difícil de concretar y de llevar a cabo. Entonces allí hubo una especie de ceguera en cuanto a que el problema era un problema integral de toda la nación y que lo sigue haciendo, y lo sigue siendo, perdón. La idea de que es la misma persona, aunque tiene dos sombreros distintos,
quien fija las tarifas a los usuarios finales y quien paga las consecuencias, como sería fijar una IASA que administra la energía a los distribuidores cobran una tarifa prefijada por el órgano político, pero que cuando se sube para arriba es la misma persona que administra IASA, hace que si las distribuidoras retienen lo que son los costos propios de distribución y pasan a IASA el neto, IASA está de alguna manera soportando, recibiendo las consecuencias de las tarifas que se fijan. No se puede avanzar en manos militares sobre las provincias y decir es el Estado Nacional el que va a fijar las tarifas, pero si las provincias quieren que su abastecedor de energía sea IASA, sin lugar a duda se puede llegar a un consenso y un acuerdo donde el kit de la cuestión está en que los organismos reguladores, tanto a nivel nacional como provincial, sean ecuánimes, razonables y fijen tarifas justas, en la tarifa justa para los distribuidores en lo que se llama el costo propio de distribución. Fíjense que yo estoy aceptando que la tarifa a usuarios finales se fija apartada ya de los criterios de uso. Entonces tienen un gran componente de fijación con otros parámetros. Yo estoy proponiendo que se utilice el valor de la energía, que se lo puede medir como costo de la energía no suministrada. Claramente el costo de la energía no suministrada para un usuario de gran capacidad económica es mucho más alto que para que uno no lo tiene, entonces ya los ingresos o las tarifas están fijadas con un criterio diferente. Ahora, si uno limpia la demanda en el sentido de que pague quien puede pagar, y no con un criterio distributivo, sino que pague quien pueda pagar para no subsidiar a quien no lo necesita. El famoso ejemplo que todos tenemos de gas calentando piletas de natación, porque el gas es barato, es realmente un sinsentido que dice cuán errado está todo el sistema de fijación de tarifa. Claramente, en un mundo de energía cara, posiblemente si las energías renovables siguen su desarrollo tecnológico y los costos se siguen bajando, se puede ir equiparando más, pero fíjense que hoy en día, no tengo la cotización de hoy, pero creo que he visto el precio del petróleo la semana pasada ya en $80 por barril. El costo del LNG en los mercados europeos ya estaba igual al del gasoil. La idea de los mercados del LNG es que los precios van a ser el precio del sustituto, lo cual es bastante lógico. El LNG, decir LNG es lo mismo que decir gasoil. Hubo un año de bonanza con respecto al LNG, que de precio bajo, por mayor oferta, etcétera, pero se va a equiparar al del sustituto. La única esperanza, yo pienso, de precios bajos de energía es un gran desarrollo de energía renovable, pero que tiene que darse todavía con un aumento un aumento muy alto de la convertibilidad de las fotovoltaicas. Hoy en día están al 20%, de las mejores en cuanto a rendimiento. Es decir, hay un mundo con un futuro, con un signo de pregunta y grande a dónde van los precios, pero lo cierto es que nosotros como sociedad no podemos darnos el lujo de subsidiar a quien no debe ser subsidiado, a quien no lo necesita. No podemos subsidiar la energía a quien la puede pagar. Quien la puede pagar la tiene que pagar, porque si no estamos, digamos, la contracara de toda esta situación es nuestra pobreza en materia de asistencia social, de salud pública, de educación, etc. Y la importante, por eso, Julio, cuando me invitaste, yo elegí el tema de tarifas, que para mí es mucho más amplio que el tema de tarifas. Acá lo que nosotros necesitamos es una profunda discusión del rol de los precios en un sistema económico.
el rol de los precios en un sistema económico. Lamentablemente es una discusión difícil, muy difícil, porque hay un sector amplio de pensadores, de gente que respeto en lo humano, en lo intelectual también, porque pueden tener razones, que cree que los precios se pueden administrar, que los precios pueden ser fijados en mayor o menor medida desde distintos organismos y que con esa fijación de precios uno obtiene objetivos secundarios, como puede ser una mejor distribución del ingreso o cubrir algunos problemas sociales, etc. Mi pensamiento es que cuanto mejor sean fijados los precios por el libre juego del mercado, mejor se acomoda la economía, sin desconocer los enormes problemas sociales que tenemos. Pero eso es harina de otro costal. La gente necesita ser atendida integralmente, mirarla, ver qué necesita, saber sus condiciones familiares, sus condiciones de vivienda, sus condiciones de salud, etcétera, para lo cual hay que hacer un trabajo quizás de mayor detalle que lo que planteaba Rubén con respecto al sector de energía, pero espero haber transmitido bien mi idea y mi enfoque. Yo creo que esta discusión sobre el rol de los precios, no hay que tenerle miedo, nos tenemos que sentar los que piensan de una forma y de otra y conversar sobre el tema e ir adelante. Yo les reconozco a este gobierno la idea de la segmentación, cambiar el concepto de que los costos se pagan por uso y pensar en un concepto de pagar según el valor que la energía tiene para cada uno. Les reconozco la idea de usar una empresa como IASA o la ex Enarsa como una empresa activa en el sector para equilibrar ciertas cosas, por ejemplo, la volatilidad de los precios internacionales. Uno puede tener un pulmón a través de IASA para que no se trasladen en forma automática la demanda y buscar alguna cuestión de ese tipo. Puede usarse también durante un tiempo para no hacer una política de shock, que si es que la política de shock va a tener un impacto negativo y buscar alguna cierta gradualidad, pero ciertamente nos tenemos que sentar a discutir el concepto del rol de los precios y tratar de buscar alguna razonabilidad, porque si no podemos arreglar o no podemos ponernos de acuerdo al fundamental rol que tienen los precios en una economía, vamos a estar permanentemente oscilando entre políticas de precios deprimidos para tratar de llevar algún alivio a los sectores más carenciados de la sociedad, y luego de políticas de ajuste, porque nos damos cuenta que en definitiva esos precios deprimidos terminan siendo déficit fiscal, hay que emitir porque no tenemos ya crédito para poder hacerlo de otra manera, la emisión termina en inflación, la inflación termina en que la gente se refugia en el dólar, el tipo de cambio se dispara, etc. Yo creo que Argentina tiene una oportunidad para discutir durante 2 años sin tenerle miedo a la discusión, pero tratar de que al cabo de 2 años lleguemos a una razonabilidad de lo que sería un criterio de fijación de precios y tarifas, porque son los precios y tarifas, son de esa división que yo hice del conjunto de precios, entre precios libres y precios fijados, precios administrados. Las tarifas fundamentalmente entran en este rubro y forman una parte importante del total de lo que es el Producto Bruto. No es despreciable la proporción que representan del Producto Bruto. Entonces, me parece, como le dije a Rubén, la exposición de él muy rica, muy
muy detallada en cuanto a la cantidad de cuestiones que se están presentando y que hay que resolver, pero me parece que si no atacamos la base de la cuestión, vamos a estar nuevamente oscilando entre posiciones extremas que no son buenas. Gracias, Carlos. Sí, parece indudable, ¿no?, que los problemas energéticos o la solución de los problemas energéticos nos remiten a problemas más generales, sobre los que evidentemente también vale la pena conversar y discutir. Ya estamos sobre el tiempo previsto para terminar, pero quiero trasladarles y pedirles, si es posible, una respuesta en un minuto. Sé que es difícil, sé que el tema es muy amplio, pero trasladarles una pregunta de Fernando Antoniazza, que me parece muy oportuna, que es si creen que hay que redefinir algunas de las funciones que actualmente está realizando Gamesa. Rubén, no sé cuál es tu posición al respecto. No, sí, coincido. Lo hemos charlado muchas veces con Fernando también. Hoy me toca, al igual que a vos, estar en Gamesa. Sin duda, a mí me parece que toda esta parte de Gamesa gestionando los combustibles no es un rol que debiera tener Gamesa, sobre todo porque en esta gestión digamos, Gamesa no actúa como una sociedad anónima privada. Es decir, claramente hay un esquema normativo y de instrucción de Secretaría de Energía que puede ser para una coyuntura, digamos, convertir a Gamesa en este rol, pero de corto plazo. ¿No? Me parece que no puede ser su rol en el mercado mayorista, gestionando combustibles. Algo parecido es el tema de comprando la energía, un contrato, digamos, pero me parece que esto, frente a los problemas de contratación con las distribuidoras, bueno, si no es Gamesa, estaría un poco Carlos más, lo pone más en IASA, justificado. digamos, pero me parece que hay un rol un poco más, que a mi criterio puede ser más parecido a Gamesa, pero claramente el tema de combustibles no debiera ser un problema. Carlos, no sé si querés agregar algo. No, bueno, totalmente de acuerdo con Rubén. A mí no me gustó nunca, ni me gusta que Gamesa intervenga en el mercado, que compre y venda, nada. Es decir, Gamesa, el nombre dice compañía administradora, y eso es lo que debió ser siempre. Primero, Gamesa, les voy a hacer un pequeño recuerdo. Gamesa nace de lo que era la gerencia de agua y energía, que se llamaba despacho unificado, y ese existía porque tenía el sistema de computación que le permitía hacer la regulación técnica del sistema. No se olviden que el sector eléctrico necesita un equilibrio automático de demanda-oferta con parámetros muy precisos de regulación de frecuencia, flujos de potencia, etcétera, que eso siempre lo llevó a primero Agua Energía, después Gamesa como órgano centralizado. Y como segunda función, a Gamesa se le dio una cuestión de administración, como el administrador de un edificio, es decir, haga el ejercicio de facturación. Tan es así que Gamesa hace la mayoría de sus operaciones son por cuenta y orden, es decir, en realidad la contabilidad de Gamesa es muy restringida. Entonces esta Gamesa que tiene contrato, que compra energía, que vende, que compre combustible, etcétera, para mí se distorsionó, se tergiversó las ideas originales. Nunca estuve de acuerdo y creo que hay que volver a la esencia. Muy bien, bueno, llegamos ya al tiempo previsto. Me queda solamente cumplir con algunos agradecimientos. En primer lugar, por supuesto, a nuestros invitados por su predisposición y por sus excelentes exposiciones, al Colegio de Abogados y al presidente Alberto Garay por el apoyo para la realización de este evento, a todos mis compañeros miembros de la Comisión del Derecho a la Energía por su trabajo, a Fernando Frávega del colegio por su ayuda y su paciencia para la preparación del flyer y la organización de este Zoom, y por supuesto a todos ustedes por su presencia. Espero que hayan aprovechado tanto como nosotros estas exposiciones. Los esperamos, si quieren, dentro de 2 miércoles, el 13 de octubre, también a las 18 horas,
esta vez para conversar sobre el tema de energías renovables. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, muchas gracias, Julio, por tu palabra. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la paciencia. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Al contrario. Abrazo para Gracias. todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.